Varias tareas que se ejecutan diariamente como el respirar, comer, la digestión y el movimiento de nuestra sangre son ejecutadas por estructuras especializadas conocidas como órganos. Ejemplos de órganos incluyen los pulmones, el estómago, corazón y cerebro. Todos estos órganos y otras partes del cuerpo como nuestra piel y músculos están compuestos de unidades vivientes más pequeñas llamadas células. Hola chicos, el día de hoy explicaremos la primera clase virtual. Los temas que vamos a desarrollar son temas de biología celular y molecular que van a corresponder a la parte 1 de biología, las que ustedes estarán dando en el primer semestre. Por eso va a llevar como título el conjunto de clases Fundamentos y conceptos de la biología. El tema de hoy es la célula. Un tema bastante amplio e importante porque ya como todos ustedes saben, la biología viene siendo ciencia que estudia la vida, que estudia cómo esa vida interacciona entre ellos y cómo interacciona con el ambiente que les rodea. Y la vida, en su forma más sencilla expresada, está dada por la célula. Por eso, la célula es la unidad mínima funcional y estructural de los organismos, porque ella está viva. Ella es la primera forma de vida. Y bueno, con eso vamos a iniciar. 人間の体の中には約37兆2000億個もの細胞たちが今日も元気に働いている。お待たせしました。こちら本日分の酸素になります。赤血球、ヘモグロビンを多く含むため赤い。血液循環によって酸素と二酸化炭素を分泌。 Bueno chicos, como vieron en el video, existe un anime que se llama Cells at Work. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, no soy bilingüe, así que... Pero lo importante es que sepa que este anime existe, que se encuentra en Netflix y que en Netflix tiene aproximadamente, o bueno, tiene 13 capítulos. Me imagino que este anime tiene que tener más de 13 capítulos, más de una temporada. Eh, para los que no tienen Netflix, lo pueden buscar en internet. Y el que tiene Netflix, ahorita que están libres, que no están yendo a la universidad, aprovechen y véanlo. La información que dice es bastante acertada. Eh, el anime puede verse un poco infantil al inicio, pero cuando se van metiendo a la trama se van a dar cuenta que el anime es bastante real. Aquí hablan de varios tipos de bacterias, hablan de influenza, de células cancerosas. Aquí les van a hablar de cómo los leucocitos trabajan y actúan y los diferentes tipos de leucocitos que hay. Igualmente cómo funciona los eritrocitos, dónde se producen, todo eso lo van a ver aquí en este anime. Los incito a que se tomen el tiempo y que lo vean. Les va a ser productivo, la verdad. Bueno, ahora entrando a la materia, vamos a ver lo que es la vida. Antes de iniciar con la célula, y vemos que para que exista vida, esta necesita ADN y necesita energía. Necesita ADN para que se den las funciones adecuadas, ya que este contiene
las instrucciones necesarias para el ensamblaje de las proteínas. Y como todos sabemos, las proteínas vienen siendo la estructura de la célula, del organismo, forman parte de la estructura. En referente a la energía, vamos a ver que esta va a ser necesaria para que se den las funciones, para que se dé el trabajo. Vamos a ver que la vida posee características que la distinguen de lo que no está vivo. Y estas son el metabolismo, los receptores, que la vida como tal se adapta, la evolución, el desarrollo que crece, que los organismos vivos se reproducen y la homeostasis. El metabolismo viene siendo aquel proceso que se utiliza para que se dé la energía, para producir la energía que, como ya vimos anteriormente, permiten que se dé el trabajo dentro de la célula o dentro de los organismos. Los receptores van a permitir que este organismo que está vivo interactúe con el ambiente, con lo que está a su alrededor. Entonces, por eso, él va a detectar los estímulos que hay a su alrededor. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, nosotros sentimos lo que es el calor, sentimos lo que es una lesión mecánica, como la mordida de un animal, puede ser. Vamos a ver que el organismo se adapta dependiendo de las necesidades que tenga, dependiendo de el ambiente en el que él esté. Él necesita adaptarse al ambiente. Y para ello va a evolucionar. La evolución es desarrollar nuevas características que van a ser heredadas a su descendencia. Eso es evolución. Son aquellas características desarrolladas por un organismo que lo pueden hacer más fuerte y que la va a trascender a su descendencia. A veces existen evoluciones que no son beneficiosas para el organismo, pero di el ejemplo de que lo hacían más fuerte. Por ejemplo, evoluciones que no son beneficiosas, la mutación, lo que sucede por ejemplo en las células cancerosas, que por algo mutado, algo mal, ellas se reproducen demasiado rápido y esto puede ser considerado, la mutación puede ser considerado un tipo o un mecanismo de evolución. Se desarrolla o crece. Nosotros vamos a ver que desde organismos minúsculos como una bacteria, que puede ser considerado una célula, hasta organismos más complejos que están formados por varios tipos de células, ellos van a pasar por un proceso en el cual ellos se van a desarrollar sus funciones hasta llegar a adultos y también van a crecer para luego poder pasar a la siguiente etapa, que es reproducirse, que es muy importante entre las características de la vida. Si no hay reproducción, no va a seguir la vida, su ciclo. Y de allí viene un término que no sé si todos lo conocen, se llama homeostasis. Homeostasis es un estado de equilibrio que existe en los organismos con vida. En el ser humano existe la homeostasis. Evidentemente este mecanismo permite de que dentro del organismo se den las funciones necesarias para que se siga dando la vida, y si algo altera esa función, la homeostasis busca la forma de volver al equilibrio, de que la función vuelva a su estado normal. Eso se llama homeostasis. Garantizada
la función dentro del organismo para que siga existiendo la vida. Es un estado de equilibrio. Entonces, vamos a ver que existen organizaciones, desde partículas subatómicas, átomos, biomoléculas, para entonces llegar a la célula. Que estas células, cuando tienen funciones en conjunto, funciones iguales, van a formar tejidos. Luego estos tejidos forman órganos, estos forman aparatos, estos forman los organismos multicelulares que ya conocemos, como el ser humano, los animales. Luego vamos a ver que estos también se van a agrupar, así como las células se agrupan para formar tejidos, estos se agrupan en población. Luego vamos a ver la comunidad, vemos el ecosistema, la biosfera, el sistema solar y las galaxias. Bueno, ahora sí, vamos a llegar a lo que es la célula. Como ya hemos dicho antes, ella es la unidad mínima funcional y estructural de los organismos o de la materia viviente. Vamos a ver que ella posee un metabolismo altamente organizado y que percibe y responde al ambiente. Ella percibe y responde al ambiente mediante receptores que tiene, que ya anteriormente dije que esto le permite interactuar con su ambiente. Y aquí en la imagen vemos una imagen de una célula con las estructuras que tiene. Vamos a ver que existe una teoría celular, la cual dice que todos los organismos están compuestos de una o más células, que toda célula proviene de células preexistentes, que existen similitudes en los constituyentes químicos y el metabolismo de las células. Y por último, la actividad de un organismo como un todo puede entenderse como el conjunto de actividades colectivas e interaccionales de sus unidades celulares interdependientes. Entonces vamos a ver que las células se clasifican en procariotas y eucariotas, basado en si presentan o no núcleos. Las eucariotas son las que presentan un núcleo definido. Las procariotas no presentan un núcleo definido. Basado en su función, vamos a ver las autótrofas, por ejemplo las células vegetales, y las heterótrofas, por ejemplo las células animales. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una célula procariota. Observamos que no posee un núcleo definido, mientras que aquí esta es una célula eucariota y ella sí posee un núcleo definido, que es el que está aquí. Esto que ustedes ven aquí viene siendo el material genético disperso de la célula procariota. O viene siendo, sí, el material de la célula procariota. Como ven, no está tan organizado como en la célula eucariota, que ya sí posee un núcleo definido, bien organizado. ¿Por qué las células son pequeñas? Bueno, esto le permite a las células de poder transportar materiales a una alta velocidad dentro de ella, que no pudiese ser movido a la misma velocidad si ésta fuese más grande, demoraría más. Y eso permite que las funciones dentro de ella sean más continuas, sean lo necesariamente continuas como para garantizar la vida. Entonces vemos que en la historia de la biología existen personas que contribuyeron para conocer lo que hoy en día conocemos como la célula. Uno de esos fue Robert Hooke, quien en 1665 por primera vez vio la célula. Muchos saben de que eso fue
que la vio en un corcho y la llamó célula porque las células tienen forma de celdas. Por eso existen otros contribuyentes como Anthony van Leeuwenhoek, que observó por primera vez las bacterias y protozoarios a través de un microscopio. Robert Brown en 1820 concluyó que la mayoría de las células poseían núcleo. Obviamente, luego descubrieron que estas células eran las eucariotas. Después de ahí, vamos a ver que la teoría celular que mencionamos antes fue desarrollado por Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Aquí existen otros contribuyentes que si le ponen pausa al video podrán leerlos. Y vemos aquí a la mano derecha o al lado derecho, vamos a observar lo que es el microscopio, el cual es el instrumento que vamos a utilizar para poder ver la célula. Sin el microscopio jamás se habría podido ver la célula porque ellas a simple vista no es posible observarlas. Son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Así que por eso se desarrolló un mecanismo de lentes, un objeto con mecanismo de lentes que permite ver las células. Y esto se llama el microscopio. Bueno chicos, aquí les mostraré un video que encontré en YouTube en el cual les explica la principal parte de las células. Como vemos, las células que ven aquí son las células eucariotas, la cual posee una membrana plasmática, posee un citoplasma. Si hacemos una pausa y volvemos un poquito, vamos a ver que ella posee una membrana plasmática. Esto va a ser la capa que rodea la célula e impide que todo lo que está dentro de la célula salga. También ella es selectiva, o sea que ella maneja las sustancias que salen de las células y las sustancias que entran. La membrana celular es muy vital para las células porque las protegen. El citoplasma viene siendo todo lo que hay adentro. O sea, todo lo que hay adentro de la célula, pues, después de la membrana plasmática. Entonces vamos a ver que ella posee un núcleo. Dicho núcleo también posee una membrana nuclear, que en esa membrana nuclear van a haber poros. Esos poros van a permitir que las sustancias que están adentro de ese núcleo puedan salir y también que puedan entrar. Recuérdense que en el núcleo se encuentra la parte genética de la célula, lo más importante. Allí vemos lo que es el ADN. Y dentro del núcleo vemos que está el nucleolo. Entonces aquí vemos las mitocondrias, que en las mitocondrias sabemos que es donde se da el ciclo de Krebs, que es un ciclo metabólico muy importante para producir ATP. Vemos el aparato de Golgi. Entonces, funciones importantes. El retículo endoplasmático liso es aquel que se encuentra de la síntesis de lípidos y el retículo endoplasmático rugoso es aquel que se encarga de la síntesis de proteínas. Estas proteínas y estos lípidos que se producen
van a viajar a lo que nosotros conocemos como el aparato de Golgi. En ese aparato de Golgi, ahí se da el tránsito o almacenamiento de las sustancias producidas por el retículo endoplasmático rugoso y por el retículo endoplasmático liso. Y entonces ellos empaquetan esas proteínas y esos lípidos en el aparato de Golgi. Si algo está mal de esas proteínas, si hay una proteína defectuosa o hay un lípido defectuoso, lo que hace el aparato de Golgi es que o lo desecha o lo arregla, para entonces poder luego ser utilizado por la célula. Esa es la función del aparato de Golgi. Ya dijimos que la mitocondria tiene que ver con el ciclo de Krebs, y si le preguntan dónde se da la glucólisis se da en el citoplasma. Los lisosomas tienen que ver con lo que es el desecho del organismo. Aquí están los lisosomas, estaba señalando mal el centriolo. Esa es la función del lisosoma. Entonces, como vemos, los ribosomas están dentro del retículo endoplasmático rugoso. Observamos de que el centriolo está en el citoplasma. Los centriolos forman parte del citoesqueleto, o sea, de la estructura de la célula, la estructura de sostén de la célula. Los ribosomas, al estar dentro del retículo endoplasmático rugoso, los que señalamos aquí, estos ribosomas que señalamos aquí, ellos tienen que ver con la síntesis de proteína, porque ya vimos que el retículo endoplasmático rugoso es donde se da la síntesis de proteína. Y creo que ya he mencionado todo, órgano por órgano. Espero que no se me haya olvidado alguno. Igualmente, yo voy a dar una clase detallada de cada uno de ellos, que va a ser la próxima clase después de esto. Bueno chicos, gracias por haber prestado atención y por haber dedicado un poco de su tiempo. Me gustaría realizar una aclaración referente a los lisosomas. Yo dije de que se encargaban de los desechos. Obviamente es porque ellos tienen sustancias que degradan materiales que no necesita la célula para luego poder ser botados. A eso me refiero con que se encargan de los desechos de la célula. Y bueno, creo que con eso finalizaría la clase de hoy. Espero de que les haya gustado. Poco a poco las iré mejorando. Y bueno, cualquier duda a la orden. La siguiente clase será referente a cada organelo de la célula, más detallado, más específico. Gracias.